Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presaya Bhutale Trasimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar llenos de gozo interior, al menos así lo hago yo, con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del magnífico Srimad Bhagavatam. Estamos en un punto donde Maharaj Parishi va a volver a comenzar otra serie de preguntas relacionadas al Señor Supremo y sus siempre misteriosas actividades. Conviene un poco de vez en cuando recordar la secuencia, o sea, Maharaj Parishi, gran devoto del Señor, pero también heredero de una tradición de guerreros, los Pándavas, por tanto tiene una responsabilidad de administrar adecuadamente un reino, administrar adecuadamente a una serie de entidades vivientes, incluyendo seres humanos de diferentes escalas o estratos sociales, con diferentes niveles de progreso desde el punto de vista moral, intelectual, etcétera, etcétera. Y también incluye los animales, las plantas, la naturaleza en su totalidad. Vamos a recordar que desde el punto de vista de la perspectiva védica, el rey o aquel que esté frente a una determinada área de la tierra, se entiende que es como la representación, el rey ideal, por supuesto, la representación del Señor, el Señor Supremo para esa área de la tierra. Esta representación no significa que el rey va a hacer lo que quiera hacer, sino que es el encargado, es el responsable de cuidar adecuadamente de esa área de la tierra y por tanto de todo lo que habite en ella. Esto significa que debe garantizar el equilibrio adecuado, que debe vigilar que esa área funcione adecuadamente de acuerdo a cómo debería funcionar según lo establecido por las escrituras o aquellos que supuestamente viene de la suprema personalidad de Dios. El monarca sería entonces la personificación de la cualidad inteligente y amorosa, administrativa de el Señor Supremo. Entonces Maharaj Parishi tenía esa responsabilidad, pero tenía también un reto, al igual que todos los Pándavas. O sea, era el de llevar su responsabilidad en este mundo junto con la responsabilidad de también emanciparse, encaminarse hacia el cultivo creciente, constante y creciente de conciencia de Dios o conciencia de Krishna. Y ese, hemos recalcado, es una cualidad humana. El ser humano está llamado a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cumplir con el deber que le toca, cumplirlo lo más perfectamente posible, lo más entregado posible, lo más desinteresadamente posible, de la forma más inteligente posible, de la forma también más hermosa posible. O sea, lo inteligente, lo hermoso y lo bueno tienen que ir unidos en lo posible. Y también al mismo tiempo encaminarse en el rumbo del cultivo de su perspectiva espiritual, o sea, su posibilidad de acceder conscientemente a aquello que está más allá de lo visible, de lo palpable y que constituye la esencia de todas las cuestiones. De eso se trata el equilibrio
que se espera encuentre el ser humano. Entonces Maharaj Parishi estaba en ese reto y lo estaba haciendo de manera perfecta, pero se entera un día que le quedan 7 días de vida nada más, entonces decide seguir la tradición. La tradición es, bueno, ya sé que la muerte está cerca, entonces voy a organizar mis deberes, voy a dejar todo en manos de los herederos, etcétera, etcétera, y voy a dedicarme a absorberme en una reflexión profunda acerca de cómo debo de esperar a esa famosa muerte. O sea, debo de zafarme de todas las cosas que me ocupan y debo de dedicarme completamente a esa cuestión profunda. Entonces organiza todo en su reino, se va a la orilla de un río sagrado, que era lo que en la época se hacía. Allí hay una serie de sabios, de diferentes practicantes de diferentes caminos, cada uno con sus opiniones, pero en un momento determinado llega Sukadeva Goswami, que era el gran sabio y gran devoto de la época. Sukadeva no estaba identificado con ningún camino, con ninguna práctica, no tenía ninguna señal en su cuerpo que dijera este es de tal práctica, este es de tal creencia. No, simplemente andaba completamente liberado y absorto en su recordación constante, en su degustación constante de los pasatiempos de el Señor que había escuchado de su padre Vyasadeva, y por tanto a partir de ahí le sirvieron como entrada hacia lo trascendental en su concepción personalista. Entonces allí le pregunta a Sukadeva Goswami, Maharaj Parishi le pregunta a Sukadeva Goswami cuál es el deber de todo ser humano y sobre todo aquel que está a punto de morir, o sea, ¿qué debo hacer? Y Sukadeva Goswami, después de varias explicaciones y acercamientos necesarios, le explica que el deber de todo ser humano, en especial de aquel que está a punto de morir, es absorberse en pensamientos y sentimientos acerca de la suprema personalidad. Y entonces ya, por supuesto, Maharaj Parishi comprende esto y lo comprende, y surge una cuestión básica, ¿no? Maharaj Parishi dice, ¿y cómo puedo hacer eso? Entonces Sukadeva Goswami le describe el método aceptado para la época, o sea, ¿no? Tienes que absorber tu mente, tienes que aislarte un poco de los sentidos, etcétera, etcétera. Y cuando estés completamente centrado, completamente de nuevo unificado en el ser, entonces debes de meditar en la figura, en la forma maravillosa y espléndida del Señor que está situado allí en el centro del corazón. O sea, Sukadeva Goswami le muestra un método que tiene dos cuestiones. La primera cuestión no es un método mental, porque lleva la atención al corazón. Muchas veces las personas tratan de comprender a Dios, pero el comprender implica un necesario pensar, un pensamiento de análisis racional, y por ese camino es muy difícil. Y sin embargo Sukadeva Goswami le explica el método. Mira, no te quedes en la mente dando vuelta, abandona la mente, trasciéndela y ve al corazón, porque en el corazón no hay pensamiento, el corazón es el sitio del sentimiento. Y al Señor se le acerca con más facilidad mediante el sentimiento. Esto no niega al pensamiento racional, porque después el devoto tendrá que integrar sentimiento y al mismo tiempo inteligencia, un sentimiento inteligente, un sentimiento lúcido, porque si no, el sentimiento por sí solo, sin esa lucidez, lo va a llevar al fanatismo, y ese fanatismo también lo va a perder, tampoco le va a permitir conocer al Supremo. Y entonces ahí el método le describe una imagen de supuestamente que simbólicamente representa al Señor Supremo, y entonces Maharaj Parishi ya tiene el método de la época, ya sabe lo que hay que hacer, y por supuesto se da cuenta de algo. Bueno, si tengo que colocar toda mi atención, toda la atención en el corazón y absorberme en la recordación y en la meditación en este Señor Supremo y en esta forma en específico, entonces debo de ir sacando la atención de todo aquello que me la distrae, ya sea por fines elevados o por fines de lo que sea nostálgicos, de los deberes.
hay muchas cosas en nuestra vida que distraen nuestra atención, porque algunas por entretenimiento, otras porque nos gustan, otras porque nos asustan, otras porque forman parte de nuestros recuerdos, otras porque tenemos nostalgias por ellas. Hay muchas formas. Entonces, la atención tiene que ir saliendo de todos esos atascamientos y reunirse en un solo punto. Ahora, dentro de esa forma, Maharaj Parishi, como gran guerrero y como rey, era autorregulado. No tenía apegos desmedidos por el simple hecho de lo placentero, ni tenía temores tampoco. O sea, él era controlado porque estaba entrenado como tal, pero le quedaba, como devoto al fin amoroso, le quedaba la cuestión del apego familiar. O sea, no el apego desde el punto de vista material, sino el apego a la cercanía de la familia, esas cuestiones. Y la cuestión de los deberes religiosos, puesto que como era un devoto tradicional también, seguía al pie de la letra las cuestiones que le tocaban en ese sentido. Entonces, de esas dos cuestiones también tenía que irse desprendiendo, tenía que trascenderlas. No son cuestiones para nada degradantes, sino que ayudan a que el ser humano siga avanzando como ser humano, pero llega un punto en el camino de la trascendencia donde incluso lo humano tiene que ser trascendido y para completarlo en su plenitud. Y entonces tiene que liberarse. Y el último texto leído en este sentido, decía lo siguiente: oh grandes sabios, el gran alma de Maharaj Parishi, constantemente absorto en pensamientos acerca del Señor Supremo y sabiendo bien de su muerte inminente, renunció también a toda clase de actividades fruitivas, es decir, a los actos de la religión, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos. De ese modo se estableció firmemente en el plano de su amor natural por el Señor Supremo e hizo todas estas preguntas tal como ustedes me la están haciendo a mí. Vamos a recordar que en el texto previo, en el anterior a ese, decía: Maharaj Parishi, como resultado de su sincera atracción por el Señor Supremo, fue capaz de renunciar a todo el afecto profundamente arraigado que sentía por su propio cuerpo, su esposa, sus hijos, su palacio, sus animales, por su tesorería, por sus amigos y parientes y por su reino indisputable. Fíjense que en ese texto al principio dice como resultado de su sincera atracción. No es que renunció a todo eso para después sentir atracción, no, la propia atracción creciente hacia el Señor fue haciendo que le fuera fácil, posible, paso a paso, a irse desprendiendo de esos asuntos. Mientras que en el otro texto, que fue el que leí anteriormente, decía que constantemente absorto en pensamientos acerca del Señor Supremo, y entonces fue renunciando también a todos los deberes prescritos. Los deberes desde el punto de vista social, personal, familiar, y también los deberes desde el punto de vista religioso. Esto implica que lo religioso, visto desde el punto de vista cultural y social, es también una cuestión de construcción. O sea, es una construcción que el ser humano necesariamente hace para irse ensayando en el vínculo, en el acercamiento de su relación con lo trascendente. Ensayando porque no puede realizar esa relación directamente todavía, y por eso va ensayándose, va preparándose. Ahora vamos a compartir algunas citas de las Escrituras que un poco nos ahondan en este sentido de la trascendencia, el trascender también lo religioso. Esto a veces para muchas personas es una cosa incomprensible, porque si lo religioso es lo que nos acerca a Dios, entonces ¿cómo es posible que en un momento determinado de ese propio acercamiento tengamos que despojarnos de lo religioso? Despojarse de lo religioso significa despojarse de todo lo que hemos construido alrededor del término
religioso. La esencia de lo religioso original en su fundamento es el amor. O sea, lo que realmente es lo religioso en lo profundo de su significado es el amor. El amor es el método religioso por excelencia que nos mantiene unidos en todo sentido y que hace posible que nuestras facultades o la porción de facultades sobre las cuales tenemos cierta administración sean dirigidas de un modo natural hacia aquello que es lo amado. Eso es lo religioso original. Esa es la religión en el plano trascendental donde no hay ningún sistema religioso, porque el amor es la única religión verdadera. Ahora estoy recordando a Ibn Arabi, aquel maestro sufí del siglo XII que decía: el amor es mi religión y el amor es mi fe, y hacia donde quiera que él me guíe, pues hacia allí iré yo. O sea, una comprensión también en la que deberíamos meditar. Claro, este amor que se menciona no es el amor entendido desde el concepto material, sino entendido desde su concepto puro. Vamos, por ejemplo, acá en el Shikshastaka, o en los versos que procedieron de Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, en el último de ellos, dice lo siguiente Chaitanya: el Señor Krishna, quien es el amante de muchas devotas, puede que abrace a esta sirvienta totalmente entregada, o sea, se refería a su alma a él, o puede que me pisotee, o puede que me deje con el corazón destrozado al no estar presente ante mí por mucho tiempo, pero aún así no deja de ser en lo más mínimo el Señor absoluto de mi corazón. O sea, hace alusión a que llega un punto el devoto, llega un punto el practicante, donde únicamente lo supremo, el Señor Supremo, es revelado como personalidad, y esto es importante. O sea, dueño de mi corazón, revelado como personalidad. En sus traviesos esconderse y revelarse, llega a ser el único dueño, el único ocupante del corazón puro, del alma pura en su esencia más íntima, de aquel que ha logrado ya la completa superación de toda identificación con lo material y se ha identificado o ha reconocido al Señor no solo como Señor en su aspecto general, sino también en su aspecto personal. Y en ese punto, si es dueño total del corazón, significa que nada más tiene predominio sobre ese corazón. Y todo lo demás que se entiende como sentimiento afectuoso o proyecciones de ese amor parten a partir de ahí. Se ama a todo lo demás comprendiéndole en relación con ese único amor. Todo lo demás se ve como proyección de ese propio amor en diferentes tipos de carismas, en diferentes tipos de coloridos. Incluye amor a lo llamado familia, amistad, a lo que sea. A partir de allí se proyectan como diferentes formas de el amor al propio Señor. Hay un texto de Rupa Goswami. Rupa Goswami es uno de las 6 seguidores principales de ese Chaitanya Mahaprabhu, del avatar dorado, a uno de los cuales Chaitanya le encargó que revisara todos los manuscritos que encontrara relacionados al Bhakti, al servicio devocional, los librara de toda contaminación que en el tiempo hubieran sufrido y volviera a establecer el Bhakti puro, o la adoración pura al puro Señor. Este Rupa Goswami, dentro de sus muchos escritos, hay un fragmento que dice: oh Señor de los pobres, haz conmigo lo que tú quieras. Dame misericordia o deja que pase por situaciones difíciles. Haz lo que quieras. Pero en este mundo no tengo a nadie más a quien acudir aparte de ti. El pájaro Shataka, por ejemplo, siempre está rogando que aparezca la nube, sin considerar si ésta vierte lluvias o lanza un rayo. Esta ave, el pájaro Shataka,
es un pájaro muy presente en la India y que siempre está buscando la frescura de la nube. O sea, cuando aparecen las nubes él se pone contento porque es un pájaro que ama la lluvia. Ahora, sabemos que, por ejemplo, cuando aparecen las nubes y hay tormenta, esas propias nubes dejan caer el agua, pero también en muchos momentos dejan caer descargas eléctricas, o sea, relámpagos que no son frescos, al contrario, son peligrosos. Entonces pone este ejemplo, Rupa Goswami pone este ejemplo. O sea, al Señor lo ve como la nube, y Él dice, bueno, que esa nube, tú, mi Señor, siempre estés presente en mi corazón. Y no interesa por lo cual yo pase, no interesa si permites que pase por buenos momentos en este mundo, o si permites que pase por momentos muy dolorosos y difíciles, como quiera que sea, tú sigues siendo la única presencia, tú sigues siendo mi único amparo, ¿verdad? Entonces esa también es una comprensión muy elevada acerca de eso que la gente llama Dios, y es la comprensión de que la relación hacia Él, el comprenderle, el vínculo amoroso hacia Él, no depende en ningún sentido de las situaciones y momentos por los cuales tengamos que pasar en esta vida. Porque si no, entonces no fuera una relación de amistad verdadera, de amor verdadera, fuera una relación interesada. Si paso por cosas fáciles y cosas cómodas, entonces yo sí creo en ti y yo sí siento una relación hacia ti de amor profundo, de amistad. Pero si paso por momentos difíciles y malos, entonces ya yo no siento ninguna amistad hacia ti. No. De eso no se trata la cuestión de la verdadera devoción. Hay también un texto más adelante de Madhavendra Puri, que fue el maestro espiritual de Chaitanya, que el texto dice: oh mi oración vespertina, te deseo lo mejor. Oh mi baño matutino, me despido de ti. Oh semidioses y antepasados, por favor, discúlpenme porque ya no les atiendo. Soy incapaz de realizar más ofrendas para el placer de ustedes. Ahora he decidido liberarme de todas las reacciones de mis faltas mediante el simple hecho de recordar en todas partes al gran descendiente de Yadu, al gran enemigo de Kamsa, el Señor Supremo. A ese recuerdo constantemente. Yo creo que esto es suficiente para mí. Así pues, ¿para qué seguir haciendo más esfuerzos? Este Madhavendra Puri era un gran devoto del Señor, conocedor, por supuesto, de todos los deberes religiosos establecidos para la época desde la perspectiva védica o la propuesta védica, y los cumplía al pie de la letra, pero en la medida que se fue purificando su corazón y fue entrando en contacto con el sentimiento devocional más puro acerca de la personalidad del Señor en su forma de Krishna, entonces ese sentimiento fue invadiendo toda su vida hasta que llegó un punto que esa propia inundación echó fuera a todo lo que no fuese ese sentimiento, echó fuera a todos los rituales que hacía diario. Bañarse por la madrugada, hacer los mantras 3 veces al día, hacer no sé qué cuántas cosas, circunvalar no sé qué cuántos templos, no sé. O sea, todo eso fue, no porque él los desechó, ya llegó un momento en que eso ya no cabía, ya no podía continuar en su corazón porque le estorbaba el estar completamente absorto en la relación amorosa. Entonces él comprendió algo que es muy significativo. Él comprendió que ese estar absorto, que ese estar en una recordación continua del Señor por sí mismo era suficiente para irlo liberando de todas sus incontables faltas. La literatura védica en su sección Karma Kanda, igual que todas las literaturas religiosas, tienen todo un departamento, todo un apartado, a veces más extenso, menos extenso, llenos de supuestas faltas y supuestas condenas o cuestiones que el practicante o la persona puede hacer para remediar esas faltas cometidas con la finalidad de
de enmendarse y poder volver a de manera consciente su relación con Dios. O sea, es lo que llamamos la ley, es lo que llamamos también el Dharma, desde el punto de vista religioso establecido culturalmente en forma de códigos morales, éticos, etcétera, etcétera, de comportamiento, y que se diferencian según el tipo de vida que la persona esté llevando de acuerdo a sus cualidades por nacimiento. Bueno, de acuerdo a eso, entonces la vida se vuelve constantemente una observación de muchas cosas. Repito, cuestión que es necesaria en los principios porque hay que reenmendar nuestro comportamiento, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona va avanzando en su desidentificación con lo material y cuando la persona va siendo cada vez más absorbida por la atracción que lo trascendente y el trascendente están generando en su corazón, entonces sucede que estas cuestiones empiezan a estorbar. Y entonces se da cuenta el practicante devoto que si el Señor es todo amoroso y es todo puro, entonces en la medida que esté en su presencia el mayor tiempo posible y con la mayor claridad posible, entonces en esa misma medida esa pureza y ese amor le irá invadiendo y por tanto irá despojando, irá desalojando de su conciencia, de su corazón, todo aquello que es lo que se llama las reacciones de las faltas cometidas. Entonces ese recordar al Señor amorosamente, de forma natural, no de forma violentada en el corazón, es el método perfecto de purificación. Cuando el devoto descubre eso y lo hace por descubrimiento propio, no por imitación de otro descubrimiento, y lo siente, lo va sintiendo, entonces todo lo demás ya no tiene sentido. Porque si todo lo demás era para irse purificando de diferentes faltas, cada una de las cosas purificaba una falta, la otra cuestión de otra, imagínense cuántas faltas cometidas, entonces cuántas cuestiones no hay que observar, es una locura. Entonces, sin embargo, ya en su etapa de madurez no hay tanta locura, no hay que observar tantas cosas, sino observar una sola cosa, el dejarse llevar por la creciente sensación de atracción. Vamos a recordar que en textos anteriores, Sukha Deva Goswami y también después Saunaka, el líder de los sabios del bosque de Naimisiranya, también hacían énfasis en lo mismo. O sea, la mayor de las bendiciones es que llegue el punto donde la persona siente una total atracción hacia la suprema personalidad de Dios o hacia lo absoluto, pero este absoluto personificado, o sea, hacia su personalidad eterna, y que por tanto hacia ella dirija todo de un modo también natural. Ese es el punto que garantiza la perfección del yoga, porque garantiza que se realice de modo consciente la unicidad perfecta y al mismo tiempo se preserve la individualidad, que es la que permite haya una serie de pasatiempos continuos. Sin individualidad, o sea, si no hay más de uno, no pueden haber pasatiempos continuos, actividades continuas. Pero al mismo tiempo esos más de unos tienen que saberte parte de ese uno, o sea, porciones de ese uno, cualidades de ese uno que se están relacionando con el propio uno de diferentes maneras. Entonces, eso es una cuestión que hay que comprender. En los tiempos modernos hay un gran peligro que es que las personas escuchan conclusiones y las aplican sin reflexionar en ellas. Eso es un error. Las conclusiones de la escritura, las conclusiones de los otros grandes acharyas no se pueden simplemente escuchar y aplicarlas y transmitirlas. Hay que escucharlas y hay que dedicar tiempo a reflexionar y meditar hasta que comprendamos de verdad en el fondo esa conclusión, hasta que la hagamos nuestra, hasta que la sintamos, hasta que se incorpore a nosotros y actuemos de acuerdo a ella. Cuando eso sucede es que podemos entonces enseñarla, hablar de ella, predicarla. Pero nosotros solemos saltar esa necesaria comprensión profunda y eso es un error, porque entonces enseñas, transmites, pregonas aquello que tú mismo no has sido capaz de incorporar en lo profundo. Y eso desvirtúa toda enseñanza. Entonces ahí está
un gran religioso, un gran observador del Dharma, etcétera, etcétera, llegando a un punto en su vida donde dice ya no puedo seguir ocupándome, esforzándome en mantener esto, aquello en mis prácticas diarias, porque todo mi tiempo estoy siendo empujado a dedicarlo a cantar tus glorias, a recordar tus magníficas formas, maneras, nombres, etcétera, etcétera. Entonces no tengo tiempo para nada más. Esa es la cuestión y ese es el punto perfecto de la religión verdadera. Hay otro texto acá de el propio Madhavendra Puri que dice: que el moralista perspicaz me acuse, si así le parece, de estar yo ilusionado, que me diga que soy un soñador, no me importa. Puede incluso que los expertos en actividades védicas y en tantos rituales me difamen, diciendo que estoy descarriado y que me he apartado del camino correcto, y puede suceder incluso que mis amigos y parientes me llamen un frustrado. Puede pasar que mis hermanos me llamen un necio y un ignorante, y puede suceder que los codiciosos ricachones me señalen como loco y que los supuestos sabios filósofos afirmen que estoy demasiado orgulloso porque ya desdeño toda filosofía. Aún así, mi mente no se apartará. Aunque suceda todo esto, no se apartará ella ni un solo centímetro de la determinación de servir a los pies de loto, a los amorosos y siempre hermosos y dulces pies de Govinda, aunque sea incapaz de hacerlo. O sea, acá vemos la resolución de Madhavendra Puri. O sea, no me importa ya que ahora me critiquen que si violé los procedimientos religiosos, que si estoy haciendo lo que no se debe hacer, que si esto, que si aquello. Claro, todo eso en virtud por su relación continua de recordación y sacrificar todo lo demás. Fíjense, no es simplemente violación de reglas por violarlas, no. Es el amor que lleva a descuidarlas, más que a violarlas, a descuidarlas. Es un descuido de amor. Entonces dice que a pesar de todo lo que le digan, lo que esto, lo que aquello, él seguirá absorto en el pensamiento de servir a los pies de Dios. Y algo muy bonito al final que dice, aunque no sea capaz de hacerlo. O sea, a los pies de Govinda, este Govinda significa aquel que da placer supremo a nuestros sentidos, o sea, el único objeto de placer. Y hay otro texto siguiente del propio Madhavendra Puri que dice, no, este es de Prahlada Maharaj, que dice, y ya con eso termino porque estoy pasado en tiempo, dice: la religión, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos son célebres como tres medios para llegar a la senda de la salvación. De estos, Ikshatrayi especialmente, es decir, el conocimiento acerca del ser, eso es lo que significa Ikshatrayi, el conocimiento acerca de los actos fruitivos y de la lógica, y también la política y la economía, son diferentes medios de vida. Todas esas cosas son diferentes materias de la educación védica, y por tanto los considero ocupaciones temporales. En cambio, entregarse al Supremo Señor conocido como Vishnu, aquel que mantiene toda existencia, eso constituye una verdadera ganancia en la vida, y considero que esa es la verdad última. Hasta aquí, que tengamos todos un buen día, que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, meditemos en estas profundas reflexiones. Recordemos que no se está llamando a desechar a lo religioso ni al Dharma, sino que se nos está mostrando como en un punto del avance en el cual no estamos ninguno de nosotros. El devoto puro llega por la fuerza del propio amor descuidar, no negar, no criticar, no nada, simplemente se descuida porque está absorto en el recordatorio amatorio y se descuida de todo lo demás. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय।